se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. Esto es de contarlo y no creerlo. Se trata de Mark Esper, quien fue secretario de defensa de Donald Trump. Lamentablemente Donald Trump, cada vez que se descubren cosas, queda en evidencia que si algo tuvo el señor Donald Trump como error fundamental fue haberse rodeado de una... Bueno, se dejó infiltrar. Se dejó infiltrar. Donald Trump demostró su incapacidad para dirigir el país. Hay que decirlo. Porque si una persona no es capaz de determinar con quiénes va a ser un gobierno que responda a sus lineamientos, es porque no está preparado para ese cargo. Esa es mi posición. Esa es mi posición. No puede ser que todos estaban equivocados y él era el único que tenía la razón. Todo el mundo andaba por su cuenta en ese gobierno. Quiere decir que Donald Trump no gobernaba, no tenía control de ese gobierno. Estaba despierto, pero igual andaba dormido como Biden. Los que se equivocaron fueron otros. El que primero se equivoca es Donald Trump al seleccionar como miembros de su equipo a personajes timoratos y que además de eso estaban jugando para el enemigo. Eso de yo no sabía, eso de yo no me di cuenta, pero con todos los recursos a tu disposición para conocer el pensamiento, la acción, las vinculaciones, las complicidades de quienes vas a designar en tus puestos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que dejaron colarse a un personaje que fue capaz de detener acciones contra los enemigos de los Estados Unidos. ¿Y por qué razón no hay una indignación nacional con esto? Que es lo que yo me pregunto. Digo, bueno, pero aquí todo el mundo se volvió loco. Aquí todo el mundo se volvió loco. En medio de esta situación, uno se pregunta también si de verdad hay conciencia. Y uno ve los medios de comunicación entrevistando a este señor como una vedette. Y nadie le pregunta lo obvio. Usted es un traidor a su país. Porque usted se negó a actuar en contra de organizaciones criminales que ponen en entredicho la seguridad de los Estados Unidos, que atacan al territorio de los Estados Unidos, que afectan a la sociedad de los Estados Unidos. Y le parece una gracia y lo escribe en un libro, chicos. Y se convierte en el libro más vendido de la semana. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? Quisiera yo saber, amigos míos. Le digo sinceramente, quisiera yo saber. Ellos hablaron y nos manifestaron que se van a hacer responsables de los daños. A nosotros no. A nosotros no se nos ha hecho nadie que nos ha presentado a darnos una ayuda, a darnos siquiera una palabra de aliento. Pero nosotros hemos estado. Usted sí. Claro, bueno. Pero usted no nos causó el daño no nos causó. Créanme que nosotros vamos a como intermediarios y como vamos a estar ayudándole a usted en todo este proceso. Pero en estos momentos no queremos palabras de aliento, queremos soluciones, porque las palabras se las lleva el Fíjese, viento. ahorita ¿qué es lo más importante? Hoy va a estar trabajando la gente de investigación. ¿Qué más? La señora lo dijo. Las palabras se las lleva el viento, compadre. O sea, las palabras de aliento. ¿Para qué me sirve la palabra de aliento cuando perdí mi apartamento, mi casa y mi ropa? El trabajo de toda mi vida. Y si el apartamento es alquilado, igual perdí todo lo que tenía allí. Y si el apartamento era alquilado es porque no tengo para comprarme un apartamento, lo que me alcancé es para alquilarlo. No, y usted no tuvo la culpa, claro, la ciudad está siendo decente. No, él es uno de los corresponsables, porque él sabía que había allí y él dio el permiso a través de rentas municipales, a través de ingeniería municipal y a través de sus departamentos. Porque ese local tenía que tener por lo menos 3 permisos. El permiso de bombero, la conformidad de uso que te la da ingeniería municipal y la patente comercial que te la da rentas municipales. Son 3 entes dependientes de la alcaldía. Entonces, ¿cómo es que esa gente tenía esas actividades? Y ellos no hacen inspecciones, porque al que debe una factura de Fospuca, la que le cae, ay muchacho, la que le cae al que le debe una factura de Fospuca en dólares, a esa sí le cae con todo. Y hay inspecciones del servicio, el SUMAT, es que se llama, el Servicio Municipal de Tributos. A ellos no. Ellos no sabían que ahí se vendía lo que se vendía. Y hay que preguntarle. El alcalde dice, no, sí vinieron, fíjate, como si fuesen abogados de los propietarios. No, sí vinieron, hablaron conmigo. Hablaron contigo. Entonces puede decirnos usted, alcalde de Baruta, quiénes son los dueños de ese local. Muestre la patente comercial. Díganos a nombre de quién está esa patente. ¿A quién se le dio el permiso? ¿Quiénes son los propietarios de ese negocio? ¿Cuánto pagan por rentas municipales al año? ¿Cuánto pagan por aseo? Muestre eso. Dígalo. ¿A quién estás protegiendo, Darwin González? Fíjate. En primer lugar,
Estados Unidos cedió ante el régimen chavista. Eso está perfectamente claro. O sea, entregarle a los dos narcosobrinos, o sea, el descrédito de la justicia de los Estados Unidos, el descrédito de la DEA, por Dios, el descrédito de las operaciones contra el narcotráfico, el descrédito de la lucha contra el narcotráfico. Entonces aquí en cualquier momento vienen los familiares del Chapo, empiezan a secuestrar gringos para que suelten al Chapo. En cualquier momento indultan a ese hombre. Lo declaran también héroe de la patria mexicana, lo terminan indultando. O sea, que los Estados Unidos se exponga a eso responde a unos barriles de petróleo y a 7 gringos presos en Venezuela. ¿De verdad? Bueno, no sé. No sabemos. Pero lo sabremos, porque estas cosas siempre se saben. 2. El régimen chavista entregó unos ciudadanos americanos a los que acusó de unos graves delitos que nunca logró comprobar. A diferencia de reírse. A diferencia de los narcosobrinos, que se les demostró en un juicio lo que hicieron, que se les permitió el derecho a la defensa y que se les condenó en un tribunal independiente a 18 años de cárcel, que no se les sometió a tratos crueles, degradantes y a torturas, ni fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, como sí lo han sido los presos políticos en Venezuela, incluido Matthew Heath, que se intentó suicidar en 3 ocasiones. Ellos no pudieron demostrarle a ninguno de los gringos presos que eran culpables. No pueden demostrar que le hicieron un juicio justo, ni pueden demostrar que no fueron maltratados. Todo lo contrario. Los rehenes del régimen, porque eran rehenes, eran inocentes, los narcosobrinos no, se demostró su culpabilidad en un tribunal independiente. Quiere decir que soltaron unos narcotraficantes, para que quede claro. En cuarto lugar, no sabemos cuál es el acuerdo completo, porque no nos han dado a leer, ni nos los van a dar. Pero lo sabremos. Porque cuando se desclasifiquen esos archivos, lo vamos a saber. Quizás antes, porque a alguien se le irá el yoyo. O porque empezaremos a ver cosas que digamos, ¿y esto por qué? No sabemos cuál es el acuerdo completo, ni a qué se compromete cada parte, ni qué se compromete cada uno a dar y recibir. ¿Qué entregó Nicolás Maduro a cambio de los sobrinos? 7 gringos y unos barriles de petróleo que no tiene. ¿Qué hay detrás de esto? Piensen mal y acertarán. Hay muchos personajes muy honorables y muy respetables que por complicidad, por conveniencia, por ingenuidad, por desconocimiento o por maldad, algunos por narcisismo, aceptan ser patrocinados por determinados personajes y creen que se la están comiendo. Y el día de mañana, cuando esos personajes pasan y les pasan la factura y le dicen, mira, después de todo lo que te he dado, esto es lo que te toca hacer, a ellos no les queda más remedio que salir a defender a sus patrocinantes. Y es allí donde le vemos el verdadero rostro a ciertos personajes consideradas vacas sagradas en algún momento y que lamentablemente cuando les toca no tienen más remedio que mostrar para quién trabajan. Ejemplo de eso, lamentable y triste, vimos cuando, esperando una reacción, porque todos esperábamos una reacción de la señora Valentina Quintero, porque qué voz más autorizada sobre lo que ocurrió que Valentina Quintero, pues nos aparece Valentina Quintero en sus redes sociales con la siguiente opinión. Yo creo en el turismo sostenible para Canaima y para toda Venezuela. Para lograrlo, trabajo desde hace 30 años. Así que valoro el trabajo que ha hecho y seguirá haciendo Rafael Oliveros en Canaima. Sé que tiene todos los contactos con la dictadura y todos sabemos que sin esos contactos no lo hubiera hecho. Pero qué bueno que los utilice para que Canaima viva del turismo y no de la mina. ¿De verdad la señora Valentina Quintero cree que Canaima vive del turismo y no del arco minero? ¿Es ingenua la señora Valentina Quintero? ¿O está obligada a decir eso? Eso es bueno que lo sepan las personas
que ponen en un pedestal a personalidades sin revisarles cuáles son las posturas que asumen a la hora de la chiquita. Después viene Valentina Quintero a hacer giras internacionales para quitarle dinero a la diáspora, para quitarle dinero, como hizo recientemente, que hizo una gira internacional, hace unas presentaciones para que los que se han tenido que ir del país por culpa de personajes como ese que ella está defendiendo, le paguen a ella por presentar unos relatos o las cosas que está haciendo. Lo siento. No es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Y aquí entonces merece la pena que hagamos el siguiente análisis. La señora, o sea, los relatos de ambos son prácticamente paralelos, con algunos detalles donde se les va. Probablemente esos detalles donde se les va sean a propósito. Parte del asunto. La señora utiliza términos como coartada, utiliza todo lo demás, pero además de eso, la señora hace una exposición donde hay un detalle bien particular. Todo lo que vimos castellano y literatura en la Venezuela de antes, cuando nos ponían a hacer comprobaciones de lectura, nos pedían que analizáramos qué tipo de narrador había. ¿Cuál era el tipo de narrador que había en la novela? ¿Era un narrador en primera persona? ¿Era un narrador en segunda persona? ¿Era un narrador omnisciente? Bueno, esta señora habla siempre en tercera persona. Ella no dice mi esposo, ella dice Carlos Lanz. Ella habla siempre en tercera persona. Y además de eso, hace una declaración que es evidente, y eso es normal cuando se lee un relato que te ha escrito otro. Es decir, a ella le escribieron ese relato. Y tenía que nombrar al tipo como Carlos Lanz. Pero además de eso está lo otro. Que la señora sale haciendo prácticamente... Bueno, lo que le faltó fue felicitar al Ministerio Público. Bueno, yo agradezco al Ministerio Público por haberme atrapado. Los felicito por la investigación que hicieron. Y me están respetando mis derechos humanos. Y soltaron a las hijas. Pero las hijas no son cómplices. No es que los amantes de las hijas formaron parte de toda la situación. O sea, ¿cuál es el canje aquí? Es la gran pregunta. ¿Cuál es el canje? ¿Qué se intercambió aquí a cambio de esta declaración? Algo muy importante. Hay algo muy importante en todo esto, amigos míos. En este crimen no hay cadáver, no hay pruebas físicas, armas utilizadas, rastros de sangre o del cuerpo, videos, grabaciones, no hay. No hay cadáver ni hay prueba. Y tampoco hay móvil. Es decir, Tarek William se ha lanzado todo un rally de declaraciones estos días. Ha mostrado todas estas declaraciones, violando por supuesto el debido proceso. Y en ningún momento nos ha dicho por qué la esposa quiso matar al tipo. Y cuando lo dicen, que lo cuelan por no, porque es que él no era un hombre corrupto y ella sí. Y entonces él estaba tratando de denunciarla y por eso ella al darse cuenta lo mató. La gran pregunta es, y durante 22 años de chavismo, en los cuales este tipo ha estado en distintos cargos de poder con una esposa corrupta, la fiscalía nunca se dio cuenta de que la mujer era corrupta. Es decir, que el Ministerio Público, dirigido por el crápula de Tarek William Saab, dice que, o sea, confiesa, porque es que ese es el problema de ser un criminal, Tarek. No hay crimen perfecto. Tú has confesado que has sido incapaz de combatir la corrupción en el país dentro de las propias filas del chavismo, diciendo que esta señora Kumare mató a Carlos Lanz, su marido, porque Carlos Lanz la iba a denunciar por sus actos de pillería. La pregunta es, ¿y ustedes no se habían dado cuenta que la señora era una delincuente? Se dieron cuenta después que mató al marido, que supuestamente, según dicen ustedes, la iba a denunciar. ¿Cuántos casos más hay? Me pregunto, yo aquí me pongo a especular. Nicolás, cuidado, no se te ocurra ya denunciar a Cilia. Y si lo vas a hacer, hazlo clandestino, porque mira, cuidado, porque eso de tener una esposa ladrona, una esposa delincuente, bueno, pero lo que pasa es que ahí no hay a quien denunciar, porque Cilia te puede denunciar. No, mira, estos tipos, pana, estos tipos están complicadísimos. Estos tipos no pueden dormir con las mujeres que tienen. Dígame, Diosdado. Ay, Dios mío. Ay, Diosdado, no vayas para el junquito, Diosdado. A comer cochino. Si tu mujer te dice, no, que vamos a comer un cochinito frito ahí en el junquito, no vayas, Diosdado. O no, ve.
Ve para ir para el Junco. Pídelo con hallaquita, ¿viste? Y bastante morcilla. Pídela. Pregúntale a... Por cierto, Cilia y ¿cómo que se llama la esposa de Marlene? La esposa de Diosdado. Pregúntenle a Maya Kumare cómo salieron esa chinchurria. Porque tú sabes. Qué asco, pana. Qué gentuza. Gracias al canal de Edison Manuel, que tanto nos permite conocer sobre las cosas, y de otros muchos reporteros, Román Camacho, uno de ellos, que informan sobre lo que ocurre en Venezuela y no sale en los medios convencionales. Nada más el día de ayer yo tuve noticia de 2 homicidios-suicidios de índole pasional. Esposos que mataron a su esposo y luego se suicidaron. Es una cosa que, por cierto, o sea, los casos son innumerables. Y cuando uno ve esas cosas, entonces uno dice, caramba, algo malo está ocurriendo en la sociedad. Y muchos dirán, bueno, pero es que esos son casos menores y son excepciones y tal. No, estamos viendo cosas a todo nivel. Pero, evidentemente, cuando ocurre un caso como este, muchas veces los más afectados terminan siendo los hijos. Porque en efecto son los hijos los que quedan huérfanos, los que quedan sin sus padres y además de eso con el recuerdo de lo que les ocurrió a los padres. Esas son cosas terribles, son cosas que de alguna manera probablemente nunca se superen. Y sabiendo todo eso, entonces uno dice, tiene sentido que porque una persona sea conocida o sea un funcionario público y cometa un delito de esta naturaleza, ¿tiene sentido que se le rindan honores? Yo creo que ustedes estarán conmigo de acuerdo en que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero el chavismo, amigos, el chavismo es un atajo de locos que son capaces de hacer cualquier cosa que no tenga sentido si con eso sienten que les va bien. No solamente los niños y adolescentes que quedan huérfanos, sino las familias que quedan destruidas. Porque no solamente es que quedas huérfano, sino que quedas con esa historia. Tu mamá la mató tu papá. O su pareja. Queda la familia quebrada con eso. ¿Qué vida tienen esos niños después? Bueno, lo acabamos de ver con un chavista. Y hay que rendirle honor y gloria. Honor y gloria a un tipo que mató a la mujer. Y que dejó a sus hijos huérfanos. Y después se pegó un tiro, por favor. A mí me parece extraño. Eso es el chavismo. Eso es el chavismo. Ellos son así. Ellos son capaces de eso y de mucho más. Entonces, vamos a estar nosotros. Qué extraño. Pero esto es una guerra entre bandas. La banda de la toga versus la banda de los pranes. Y el tipo se atreve a más, escuchen. En el día de hoy, bueno, este mensaje va dirigido para la presidenta del Circuito Judicial del Estado Zulia, la doctora Vanderlei Andrade. Vea lo que me conllevaste, Vanderlei, ve. A fugarme del retén de Cabima, ve. Porque no te di los $50,000 que me estabas pidiendo. Ya que me mandaste a condenar por el tribunal de Cabima, por el segundo de juicio con la juez Alba Ballesteros, porque los familiares te pagaron dólares. No digo la cantidad porque no pude averiguar la cantidad de dólares, pero agarraste plata. Y cuando apelé, que el expediente se fue para allá, para la corte de apelación, me mandaste a quitar $50,000 para darme la apelación al lugar. Y como no te lo di, no me diste la apelación al lugar. Y dicen que los extorsionadores son los pranes del retén de Cabima. ¿Qué más extorsionadora que la presidenta del circuito? Ahí estaba y me estaba quitando $50,000. Y para una prueba un botón, ahí tienen al diputado Yonder Durán y a la diputada Carolina Carreño, que me llevó la condena junto con el plan Cayapas para el retén de Cabima. Ella tiene al mando 100 jueces y ella pudo haber dicho o comisionado un tribunal para firmar la condena, pero no, como yo era un preso especial para ella, ella misma llevó el expediente, la condena en su cartera personal y ella misma me puso a firmar y yo le firmé. Pero no hay ningún problema, Vanderlei.
Vamos a ver si todos los cobres que habéis agarrado y habéis robado, extorsionado a los presos de todo el Zulia, te van a durar toda la vida para esconderte, ¿oíste? Sin más nada que decir, Vanderleya, ya vos estáis clara para la que vais, ¿no? Y sí, te estoy hablando yo, el CONA, el ECPRAN del retén de Cabima. Gracias a Dixon Manuel, que en su canal de Telegram hace llegar estas maravillas de cómo los tipos le hablan a las autoridades. Es una guerra entre bandas, porque son todos unos malandros. Y por supuesto se están echando paja entre ellos. El asunto es que nadie responde. Desde el Tribunal Supremo nadie responde de esto. Porque aparte de esto es un exfuncionario de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, como que el honor es su divisa, decían ellos. Bueno, ese pajarito salió de ahí, de la Guardia Nacional. ¿Cómo explican eso? ¿Cómo explicas eso, Padrino López? ¿Cómo explican eso? No hay quien explique, ¿verdad? Cosas como esta están ocurriendo en el país. Este muchacho tiene 30 años. Es decir, cuando llegó el chavismo al poder, él tenía 12 años. Entró a la Guardia Nacional durante el chavismo. Es decir, estamos hablando de lo que 8 años tenía cuando llegó el chavismo al poder. Imagínate tú, 8 años tenía. Salió de las escuelas del chavismo, seguramente estudió en una escuela bolivariana, en un liceo bolivariano, un liceo de talento deportivo, y ahí salió para la Guardia Nacional. Y miren. Entonces, la gran pregunta que hay que hacerse aquí es quién se responsabiliza. Por eso es que cuando aparece un Guardia Nacional matraquero metido en estas cosas, uno tiene que estar claro de que ese uniforme lo que esconde detrás es un delincuente. Ese uniforme lo que esconde detrás es un delincuente. Y está perfectamente claro, aquí están escuchando a este señor, que explique Padrino López cómo llegó ese señor a tener un uniforme de la Guardia Nacional. Que lo expliquen los chavistas. Esa cuerda del ambucio, comedores de frijoles con gorgojo que le meten en la caja clap y que andan tan tranquilos por ahí por la vía repitiendo Chávez no se va, que se fue, que se murió y no volverá. Tienen que entender que eso que acaban de escuchar con este señor, esos son los que están gobernando en Venezuela. No están no, que todo el poder para el pueblo, eso es mentira. Eso es mentira. Ustedes no están gobernando. Ustedes se están cayendo a golpes para ser jefes de calle, jefes de cuadras, jefes de no sé qué y no sé qué más. Y las viejas ridículas estas del club intentando chantajear a sus vecinos por unos frijoles podridos. Mientras el país está a merced de Lampa. El país está a merced de Lampa. ¿Y para qué nos sirve todo esto al final? ¿Para qué nos sirve todo esto al final? Bueno, para darnos cuenta de que en efecto lo que hay en Venezuela es el reino completo de la criminalidad. Quien no lo entienda es porque todavía no ha comprendido a Venezuela y se merece a Maduro. Como un tipo de estas características, o sea, estas son las características del tipo. Estas son las características del tipo. El tipo estaba en el sector educativo. Entonces, es allí donde tiene que llamarse la atención. Ustedes vieron todo el prontuario del tipo. Y después de todo este prontuario, un tipo que no dejó de delinquir nunca. Por cierto que en las pastillas de memoria que le dedicamos al 27 de febrero, llamado, está aquí en el canal, llamado El Caracazo nació en La Habana. Allí, el vicealmirante Rodríguez Citraro, quien era para los hechos del 27 de febrero el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de la DIM, nos contó que en efecto el 27 de febrero, cuando empezaron los saqueos en Guarenas, empezaron a activarse unos grupos subversivos en Caracas para organizar saqueos. Y que ellos en la DIN lo detectaron a Carlos Lanz y lo detuvieron. El mismo 27 de febrero. El tipo andaba permanentemente conspirando. Entonces, esa lacra que tuvo todos esos años como un bandolero, el chavismo lo agarra y lo pone al mando de la educación. Lo mete en el Ministerio de Educación para que diseñe el modelo de los nuevos. Entonces, ¿de qué nos tenemos que extrañar nosotros cuando vemos que muchachos de 15, 16 años andan por allí de sicarios, andan por allí metidos trabajando con un PRAN o aspirando a ser pranes, si a quien pusieron a diseñar la educación fue a este bandolero? No tiene que extrañarnos nada. Y además de eso, viendo todo lo que el tipo hizo durante su carrera criminal, ¿cómo nos va a extrañar que su familia le haya hecho lo que dicen que le hicieron? Bueno, si este señor era lo que era, evidentemente, ¿qué familia pudo haber escogido y pudo haber formado? Pero, ¿qué es lo que está diciendo el chavismo sobre lo que le ocurrió a Carlos Lanz y para dónde va todo esto al final? Es interesante revisarlo porque hay algunos cabos sueltos que no hay que ser policía para darse cuenta.
¿Y qué está planteando el parto histérico de Petro y sus cachimbos? En Colombia están planteando más o menos lo mismo. Están planteando simple y llanamente que hay que hacer un borrón y cuenta nueva y reescribir la historia. Por eso que se llama pacto histórico, aunque en realidad lo que son es un parto histérico. Estas cosas pareciera ser... uno podría pensar, ¿no?, que estamos hablando simplemente de nimiedades y que estos tipos son payasitos de feria, pero no lo son. Nosotros en Venezuela sabemos muy bien lo que ocurre cuando estos delincuentes llegan al poder, y lo que está pasando con Gustavo Petro es algo sumamente preocupante y digno de ver. Para empezar, ayer les comentaba, y lo hablábamos inclusive con Franceschi, cómo los medios de comunicación utilizan el término la extrema derecha, ¿no? Entonces aquí es extrema derecha. Es la extrema derecha. O sea, son la gente normal tiene que ser de izquierda. Todo lo demás es extrema derecha. No hay matices. Todo aquel que se opone al proyecto chavista en América Latina es la extrema derecha. Eso lo inventó Chávez. Eso lo inventó Chávez. Cuando Chávez empezó a llamar a todo el mundo derecha, ultraderecha, extrema derecha, derecha patria, etcétera, ahí eso se tomó esa receta de allí en adelante, y cualquiera que se le opone al chavismo es extrema derecha, o nazi, o fascista, o cualquier cosa de esa. Eso evidentemente es una receta. Es una receta y debería entenderlo el pueblo colombiano. Yo lamento a veces tener que decir algunas cosas porque algunos se ofenden, porque bueno, te estás metiendo en nuestras cosas. Mire, yo no me estoy metiendo en las cosas de Colombia. Es que Colombia y Venezuela son de un pájaro las dos alas. Somos hermanos siameses pegados por la espalda. Nos negamos a vernos a nosotros mismos. Y en el caso particular de Colombia ocurre algo. Que en Colombia hay más de 1 millón de venezolanos. Muchos de los cuales tienen doble nacionalidad, porque son a su vez hijos de colombianos que huyeron por la violencia y la pobreza de Colombia a Venezuela. Y ahora la violencia y la pobreza hizo huir a sus hijos de nuevo a la tierra de sus padres. Eso es algo que tiene que evaluarse. Si nosotros no tomamos eso en cuenta, hemos perdido tiempo todos estos días. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que este par de personajes, este par de bacalaos, que son Gustavo Petro y Piedad Córdoba, están en este momento en una peleita interna que es una maravilla. Hay que echarles candela. Hay que echarles candela para que sigan. Me parece que lo mejor que pudo ocurrir en su momento fue, en efecto, la alianza entre Piedad Córdoba y Gustavo Petro. Porque Piedad Córdoba es un peso muerto. Piedad Córdoba está muerta y no lo sabe. Es como Nicole Kidman en la película Los Otros. Y está jalando a Gustavo Petro por la pata y se lo va a llevar. Y les voy a decir una cosa. Petro pierde estas elecciones y hay que desaparecerlo del mapa político colombiano. Que se vaya a sembrar café. Que se vaya a hacer cualquier cosa productiva. Que vaya a trabajar por alguna vez en su vida. Y la Piedad Córdoba también. Bueno, Piedad Córdoba va a tener otro fin. Piedad Córdoba va a terminar preso. Están prohibiendo que nosotros, los afectados de la tragedia, bajemos a protestar para que nos hagan llegar las ayudas humanitarias. Están cobrando los guardias nacionales dólares a los que nos traen ayuda para dejarlo pasar. Y los afectados somos nosotros y estamos en medio de esta tragedia. Que esto lo escuche el mundo entero y sepan, en Tejería hubo una tragedia gracias al gobierno por no reparar el dique de arriba del ojo del agua. Y ya basta que te están tapando el sol con un dedo. Aquí hay una realidad y la estamos viviendo y sufriendo nosotros en carne propia. Necesitamos ayuda. Y los cuerpos de seguridad están prohibiendo la ayuda humanitaria que llegue a nuestras manos. ¿Su nombre, señor? Isaac Castillo. Isaac Castillo se llama el señor indignado que dice que la culpa es del gobierno que no reparó el dique, que los militares no les están dejando pasar la ayuda, que los están matraqueando para pasar la ayuda, que están afectados, que él es un afectado, todo aquello, y le ven la ropa que tiene, o sea, el tipo ahí precario, todo aquello, y desesperado, y agobiado, etc. 3 doritos después. Agradecido con todos ustedes, la verdad que sí. Todo el gobierno, mire, no hay palabras para expresar el agradecimiento que tenemos todos, el alcalde principalmente, este es un hombre de batalla que de verdad, y yo soy el primer interesado en desmentir toda esa mentira que montaron en él, porque me agarró en el momento más arduo de la tragedia, sábado la tragedia, domingo en la mañana, me hacen una entrevista, me redirigen la palabra. Y siempre me voy a recordar lo que dijo nuestro comandante, el gigante Chávez. Chávez ya no soy yo.
Chávez es el pueblo. Y como Chávez es el pueblo y nosotros somos el pueblo, ¿qué más Chávez que nosotros mismos para ayudar a nuestros mismos compatriotas, a nuestros mismos compañeros? Anoche tuve el placer de hablar que el alcalde la llevó con la vicepresidenta, con gobernadora. ¿Cómo está? Un placer. Gracias, gobernadora, de todo corazón, de verdad, de parte de toda la comunidad de Barrio Bolívar, parte baja y hasta arriba Los Angelinos, donde nos ha llegado la ayuda y hemos hecho que llegue también. No hay palabras, el pueblo de Las Tejerías, porque como decía el comandante, amor con amor se paga. Es que a mí me extrañó cuando veo su video, digo, si nosotros hablamos con él en la tarde. Y estaba bueno, sí, no llegó la comida, no llegó la... Lo importante es que, bueno, aquí estamos y bueno, y vamos a seguir. Y vamos a seguir, no te preocupes que... Estamos a la orden. Estamos a la orden. Gracias. Pero... Ay, coño su madre, ¿vale? De verdad. Son unos malditos. Son unos malditos de cabo a rabo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque hay una tragedia. Porque hay gente muerta. Porque eso que ocurrió allí no debió haber ocurrido si hubiese planificación urbana. Porque eso que ocurrió allí es algo que después de lo que vivimos en Vargas no debería ocurrir más nunca en Venezuela. Y estos tipos, para desviar la atención, se montan esta tramoya con este lambucio, con este lambeollas, con este pobre diablo chavista de miel. Es tan dulce que es un chavista de miel. Montando esta tramoya. Un tipo que, cuando tú lo escuchas hablar, estás perfectamente claro que se trata de un activista. Se trata del gigante. Gigante el hambre vieja que tienes tú y que te tienes que arrastrar para que te tomen en cuenta. Este capaz lo lanzaron ahorita, concejala, diputado, una cosa de esta. Y los van a convertir en estrellitas de todas estas. Por eso es que hay que ver con mucho cuidado toda esta cosa. Fíjate todo lo que el tipo acusó, todo lo que el tipo dijo. ¿Qué puede haber pasado? Que lo mandaron a decir eso para después montar el showcito desmintiéndolo. Nada raro, serían ellos. Fíjate cómo lo sacan primero. Todo roto, todo desesperado. Y después bañadito, afeitadito, vestidito, todo bien. ¿Qué puede uno pensar? O que todo fue mentira desde el principio, o que simple y sencillamente el señor le dijeron, mira, toma, sal y desmiente todo eso. O mucho más sencillo, mira, báñate, vístete, tal, vas a salir y vas a mentir todo eso porque no te vamos a reventar las bolas en el helicoide. También pudo haber ocurrido. Pero caramba, con tanta efusividad que ese señor se guindó de una bola y engrasó la otra para que nadie se guindara. Ay, no, y imagínese, no, y no, el gigante, y amor con amor se paga. El tipo intoxicado, parece ser que se mete lo mismo que Mario Silva. Una cosa impresionante. Entonces, hay que tener ojo avisor, pero hay que darse cuenta que el chavismo, que ese maldito régimen, en vez de estar atendiendo a la gente, en vez de estar buscando que una tragedia como esta no se repita, lo que les preocupa es lo que se diga en las redes, lo que se diga en los medios, la imagen de ellos, no el bienestar de la gente. Y mira, Chávez puede haber sido un gigante, tú, jalabola. Isaac se llamaba el jalabola de ese, bueno, puede haber sido todo un gigante, pero se murió y no vuelve, y aquí te dejo esta. Hasta mañana. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías.